Hola, hoy vamos a trabajar los conceptos fundamentales de Pierre Bourdieu, al menos para esta materia, así que vamos a ver algunas de sus ideas principales a lo largo de esta presentación. Una de las primeras ideas que tenemos que pensar es el concepto de reproducción, tanto social, económica, cultural, etc. Este concepto lo vamos a ver mucho más en profundidad con Fernández Enguita, que igualmente lo toma de Bourdieu, y Bourdieu tampoco es el creador de este concepto, pero es muy importante para entender la obra de Bourdieu y de mucha de la sociología. Más que nada, sintéticamente, tiene que ver con esto de cómo la sociedad, salvo por algunos momentos o procesos muy sutiles y muy lentos, tiende a reproducirse, es decir, tiende a mantenerse como es. Es decir, que las clases sociales tienden a quedarse en el mismo lugar donde están, lo económico también y lo cultural también. Igualmente este concepto que es importante, después lo vamos a desarrollar más en los materiales que les di y también en Fernández Enguita, que le dedica un apartado a explicar el concepto. Luego, sobre su marco teórico o en qué se basa conceptualmente, no los quiero aburrir, así que solo les puse esta plaquita, pero sí es importante que ustedes sepan que Bourdieu ha sido un gran lector y retoma muchas cosas del marxismo, pero también de los otros dos padres de la sociología, que son Durkheim y Weber. Realiza, es interesante porque él pone en diálogo a estos tres autores que a veces parecía que tenían cosas inconciliables y él hace como algunas síntesis piolas y también toma algunas cosas de la sociología del conflicto, que de eso sí les voy a dedicar una plaquita más. Bueno, acá la idea de sociología del conflicto en realidad tiene que ver con que hay toda una sociología donde Durkheim podría ser uno de los primeros, pero Parsons también y muchísimos sociólogos estatucuistas y muchas otras disciplinas también plantean el conflicto o digamos, los problemas que ocurren en la sociedad, entre comillas, como justamente anomalías, ¿no? La sociedad tendería a funcionar como un todo armónico y entonces cuando hay un conflicto es un problema, es un error, es una enfermedad, digamos. En el siglo XIX se usaban mucho las metáforas médicas o biológicas, donde, claro, si la sociedad estaba enferma o si tenía algún problema, había que extirpar eso o ver cuál era la anomalía y bla. Y lo que viene a decir la sociología del conflicto es que lejos de eso es exactamente al revés. El conflicto es inherente a la sociedad. No puede haber una sociedad sin conflicto, porque siempre va a haber intereses contrapuestos, siempre va a haber tensiones, siempre va a haber diferencias, ni que hablar en sociedades como las que hemos vivido a lo largo de toda nuestra historia, que son desiguales, injustas, etc. Entonces, el conflicto es necesario, es parte de la sociedad, nos guste o no. Raro sería, y lo anómalo, y casi enfermo, esto lo digo yo, pero digo, sería que no hubiera conflicto. Digo, ¿cómo puede ser que no lo haya? Digamos, tendríamos que vivir bajo un gran hermano de Orwell o no sé, en una sociedad donde eso se reprimiera, porque la verdad es que los seres humanos y las sociedades vivimos en constante conflicto y eso no es necesariamente malo. Para Marx la revolución es el motor de la historia, digo, la conflictividad social y las luchas por diferentes cosas motorizan y movilizan la sociedad, incluso son las cosas que producen sus cambios. Entonces, la sociología del conflicto viene a discutir con esto, que era una idea muy naturalizada de que la sociedad funciona normal, armónicamente, y una guerra, un conflicto, una huelga, son anomalías o cosas donde algo está funcionando mal y tenemos que ver cómo corregir esa anomalía para que la sociedad siga funcionando normalmente. Si ustedes se ponen a pensar, esa idea realmente es del sentido común. Aún hoy seguimos creyendo eso. Cuando vemos un conflicto en la tele o alguna lucha o algo, pareciera que hay que volver a ver qué se puede hacer para que eso no suceda. Y la verdad es que no solo es inevitable, sino que es necesario y muy útil, entre comillas, a que la sociedad se movilice y se transforme hacia formas más justas. Luego podemos pensar un concepto muy importante para Bourdieu y para cualquier ciencia social, que es la cultura. Más allá de definir qué es la cultura, que la cultura no es un museo, la cultura es todo,
La cultura es cómo comemos, la cultura es la música que escuchamos y produce una sociedad, cómo entendemos las relaciones y todo, ¿no? Cultura en un sentido amplio. Em, Él va a hacer un análisis muy crítico y muy interesante sobre la idea de cultura. Va a decir que la cultura es arbitraria. No solo es arbitraria en cómo es una cultura, sino cómo se impone, ¿sí? Por eso en su imposición y contenido. Ya ahora, en las siguientes placas, vamos a ver un poco más qué quiere decir esto. Porque la cultura vos no la podés explicar como otras cosas a partir de un análisis lógico o de un análisis natural o religioso. Es decir, la cultura no es que A más B entonces C, entonces obviamente por la cantidad de población que tenemos y donde estamos ubicados en el planeta, igual tenemos que tener sí o sí esta cultura. O no es, por lo menos para estos autores, no es algo que vino, que Dios nos envió, ni tampoco es algo natural en el hombre. O sea, bueno, por cómo somos los argentinos, naturalmente tenemos que tener esta cultura. No, la idea de Argentina tampoco es natural, ¿no? Entre paréntesis. Ahora igual vamos a desarrollar un poco más esta idea, pero la cultura es una construcción sociohistórica que varía con el tiempo y que se impone, y que podría ser de otra manera. Y ahora vamos a ver cómo la cultura en realidad responde a intereses, ¿sí? Por eso no, tampoco es natural. Y se impone, va a decir él, mediante diferentes mecanismos que ahora vamos a pensar un poquito algunos. Bueno, acá algunos ejemplos, ¿no? Les comentaba la idea sobre qué es una familia, que sabemos que ha cambiado muchísimo en el último tiempo, la idea sobre la monogamia, la sexualidad, las formas de alimentación, pero cualquier cosa que pensemos, la educación misma, digo, em, todas estas instituciones, entre comillas, las ideas o costumbres, no son naturales ni tampoco lógicas. Se construyen históricamente y respondiendo a determinados intereses. Hay un libro muy lindo que no los quiero aburrir, de Engels, pero que habla de cómo se creó la idea de familia, ¿no? Y para qué. Esta cosa de la necesidad de la propiedad privada, en el fondo, de que si vos, incluso la monogamia, si vos no sabes quiénes son tus padres, la cuestión de la herencia, de la propiedad, eh, es mucho más difícil el control y un montón de cosas, ¿no? Entonces las familias no siempre fueron así, ya no son como eran hace 50 años y seguramente se irán mutando, así como todas otras cosas que tengan que ver con nuestra cultura. Pero lo interesante es no solamente darnos cuenta de que cambian, sino por qué son así, cómo eran antes y a qué intereses responden que sean así o no. Bueno, si hablamos de cultura y pensamos en educación, pegado está el concepto de violencia simbólica y ahí entran ustedes. Bourdieu va a decir que la imposición arbitraria, recuerdan que decíamos que no era natural ni bondadosa, digamos, tampoco mala, ¿no? No pensemos en términos de mal y bien, pero la imposición arbitraria de esta cultura se realiza a través de acciones pedagógicas diversas, ¿no? Todas las que ustedes ya deben conocer y más también vamos a ver, que representan un ejemplo de este concepto que les digo de violencia simbólica. ¿Qué quiere decir? Refiere a un poder, es un poder que impone significados o significaciones, pero además no solo los impone, sino que los impone como legítimos. Y no solo los impone como legítimos, sino que disimula las relaciones de fuerza en las que se funda. ¿Qué quiere decir? Digamos, yo puedo, no sé, en una cárcel o en algún otro tipo de institución, obligar a alguien a que haga algo. Y esa persona lo hace por miedo, porque la ha hecho, por un montón de razones. Pero la violencia simbólica, por eso simbólica, no es una violencia explícita, logra que esa imposición no nos demos cuenta de la imposición. Y entonces no se ve la fuerza de esa imposición y además nos parece que es lo que está bien, lo lógico, lo esperable. Igual ahora vamos a desarrollar un poquito más esa idea, pero es por un lado sutil y por el otro lado la persona que recibe esa violencia, esa imposición, no nota, no percibe esa violencia, esa arbitrariedad, esa imposición. De hecho, hasta
un, entre comillas, buen alumno, desea aprenderla e incorporarla, porque es lo que está bien, lo correcto, ¿no? Y ahí pensamos también un poco en las cosas que plantea Foucault. Con esta imposición cultural, mediante la violencia simbólica y las acciones pedagógicas que hablábamos, esta imposición es sutil en general, ¿no? Por supuesto hay situaciones de violencia y cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, más era explícita la violencia en la educación, ¿no? Las rodillarte en el maíz, la regla, etc. Pero bueno, hoy en día, digamos, el dominado no percibe esa imposición, ¿no? Sino que ve una cultura que pareciera que es objetiva, lógica, que tiene que esforzarse para lograr y para con ella le va a ir bien en la vida. Otro concepto muy importante de Bourdieu es la cuestión del hábitus. Pero siguiendo con lo que veníamos conversando, entonces, cuando el individuo interioriza todo esto, toda esta arbitrariedad cultural, genera un hábitus, que son prácticas habituales, de ahí viene hábitus, que son como nuestras formas de ser naturales entre mil comillas, ¿no? Nuestras formas de sentir, de pensar, bueno, acá en la placa dice como son formas de ser, pero en relación a todo, no solo intelectuales, sino también emocionales, laborales, morales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, después vamos a seguir trabajando el concepto de hábitus. Yo no les voy a tomar puntualmente lo que es el hábitus, pero sí sepan que son nuestras formas de ser. Pero estas formas de ser no vienen con nosotros desde el nacimiento para Bourdieu, sino todo lo contrario. Se van construyendo con muchas cosas, por ejemplo la familia y por ejemplo las instituciones escolares. Por otro lado, integrando un poco los conceptos que veníamos trabajando, el trabajo pedagógico, estas acciones pedagógicas que decíamos, la docencia que ustedes van a ejercer, contribuye a la integración y a la reproducción, retomando el concepto al principio, de grupos y de clases sociales. Y así trata de conformar un hábitus, pero no cualquier hábitus, sino el hábitus que esté legitimado por la sociedad. ¿Cuál es el hábitus legitimado por la sociedad? El que le sirve a las clases dominantes. Por eso, digamos, abajo yo les pongo como un ejemplito. Cuando se dice que alguien es bien educado o mal educado, en realidad es que tiene o no las formas de ser y los comportamientos que necesita la sociedad. La sociedad legitimada por la clase social que tiene el poder. Es decir, cuando uno se comporta como la burguesía, diciéndolo de forma simple, necesita. Siendo esto así, los obstáculos, dice Bourdieu, los principales obstáculos que encuentran los niños o los estudiantes de clase baja en la escuela, en realidad muchas veces son más de tipo cultural que económico. Acá hago una salvedad, Bourdieu es francés y está hablando de Francia, ¿no? En Latinoamérica igual la cuestión económica sigue pesando muchísimo, pero sí es cierto, digamos que en países justamente como Argentina y Francia más, por supuesto, no así Chile capaz, pero digo, tenía que te cubre lo básico, a veces, claro, tanto el problema no es lo económico, no es que no tenés plata eh, para pagarte la escuela o que no tenés plata para el manual. No sé, a mi hija se lo dan, por ejemplo. Sino que a veces, pero sin embargo, después Bourdieu va a decir en un libro, eh, ¿por qué al obrero le sigue yendo mal o peor que al burgués? Y bueno, porque en realidad a veces los obstáculos, las complicaciones son más de orden cultural que económico. Entonces, los contenidos y las prácticas educativas no son neutras, obviamente, deberíamos ya internalizarlo, sino que, por supuesto, son el resultado de muchas tensiones, luchas y bla, pero el resultado de la imposición de la dominación de unas clases sobre otras. ¿Sí? Se expresa esto a través de la imposición cultural, como venimos viendo, y por supuesto de otras maneras también. Bueno, acá vino uno de los grandes aportes, digamos, que se desprende esto de Bourdieu, y es que lo vamos a ver bien cuando les dé la clase de Bourdieu expositiva, que es esto de que la clase social hoy en día,
o dónde estamos ubicados en el espacio social. Cuando Bourdieu dice espacio social, se estaría refiriendo a la sociedad. Digo, para nosotros no les quiero complejizar mucho más esa idea, pero dónde estás posicionado en la sociedad, en un sentido jerárquico, entre comillas, no se define solamente por el lugar que ocupan los individuos en las relaciones de producción, o sea, que no se define solamente por la cuestión económica, ya. Él ahí le está agregando a Marx, dice, bueno, hoy en día ya no nos alcanza solamente con dónde estés ubicado en el modo de producción, si sos proletario o burgués, no solamente tiene que ver con lo económico, sino que también hay otros indicadores porque la sociedad es mucho más compleja, como la profesión, los ingresos, el nivel de instrucción que tengas, los contactos que uno tenga, eso también lo vamos a ver bien, las amistades, todo eso, los padres invierten mucho en eso algunos, eso también es un capital. Pero bueno, digamos que todo esto nos da dónde se posiciona un individuo, porque podemos tener mucho dinero y no tener nada de capital cultural o viceversa. Entonces, bueno, se complejiza más y todo ese combo te da a qué fracción de clase estarías perteneciendo. Y con eso, qué tipo de hábitos vas a tener, cómo vas a hacer y hasta qué vas a consumir, cómo vas a pensar. Por eso a Bourdieu a veces se lo acusa un poquito de determinista, pero todo esto se los voy a explicar en la clase. Y si hablamos de clases sociales y de capitales, está bueno empezar a distinguir distintos tipos de capital con los que cuenta una persona. Yo en la clase les voy a explicar los distintos capitales que Bourdieu enuncia, después otros van a agregar más y todos podemos seguir pensando distintos. Pero bueno, uno de los más indiscutidos e importantes es la cuestión del capital cultural, ¿no? Por eso, y más para nosotros y para la materia. Entonces, bueno, hoy en día ya una de las grandes diferencias que aumenta esta brecha de desigualdad es no solamente entonces lo económico, sino el gran desfasaje en el capital cultural que hay en los integrantes de cada clase. Y si vos tenés distinto capital cultural, vas a tener distinta trayectoria escolar, distinto rendimiento escolar y por ende luego distinto seguramente desarrollo laboral y etcétera. Pero entonces, dentro de los posibles capitales que puede tener una persona, además del económico, está el cultural. ¿Qué es el capital cultural? Lo voy a explicar bien en la clase, pero acá esquemáticamente lo resumo en que el capital cultural se presenta de tres formas, o aparece bajo tres estados, va a decir él. El estado incorporado, el estado objetivado y el estado institucionalizado. De esto podemos hablar muchísimo, prefiero hacerlo en la clase para no hacer tan larga esta presentación, pero básicamente el estado incorporado es lo que nos da sobre todo la familia o el entorno más cercano en el que nos movemos los seres humanos desde el nacimiento. Luego el estado objetivado, como lo indica la palabra, son más los objetos culturales. Yo voy a una casa y de acuerdo a los libros, discos, cuadros y diferentes objetos que tenga una persona, voy a ir entendiendo, junto con el otro capital que dije antes, eh, el capital cultural de alguien, ¿no? Obviamente, si tiene un montón de revistas del gráfico o revista Caras o revista Caras y Caretas o, digamos, o libros de Marx, es muy distinto seguramente el tipo de capital cultural que tenga una persona. Son como distintos indicadores para entender el capital cultural general. Y luego el último estado es el estado institucionalizado, que nos lo otorgan los títulos escolares. Que, bueno, que es esto, digamos, tiene que ver con la cantidad y calidad, yo digo siempre. No solamente es cuántos títulos tenés, sino de qué instituciones, ¿no? Las instituciones no todas son iguales y no todas valen lo mismo en el mercado de títulos. Entonces, estos tres estados combinados, unidos, nos dan el capital cultural de una persona. Siempre en términos analíticos, ¿no? El capital cultural no es algo que está partido en tres, sino que Bourdieu, para analizarlo y entenderlo mejor, observa que si uno quiere ver el capital cultural de alguien, puede mirar estas tres cosas, ¿no? Para entenderlo. Por eso, volviendo al tema educativo, el trabajo del docente entonces es transmitir esos contenidos, que dijimos que eran arbitrarios, impuestos por la clase dominante, como algo normal, como algo esperable, como algo que estás haciendo buenísimo por los chicos, disimulando la fuerza de esa imposición.
Por supuesto, el docente, digamos, no es un ser maquiavélico. Yo creo que la mayoría de los docentes creen realmente en lo que están haciendo. El tema es que no hay conciencia de toda esa parte, ¿no? Por eso para la sociología crítica, el docente es un agente del sistema clave, el gran reproductor de la desigualdad y del capitalismo, aunque suene feo. Como dijimos entonces, consecuencia de todo esto, la acción pedagógica reproduce la sociedad desigual y garantiza la interiorización del fracaso escolar del individuo como un fracaso estrictamente personal, ¿no? Eso es una de las cosas más hábiles que tiene el sistema y es esto, ¿no? Creer que si te fue mal es tu culpa, es que no te esforzaste o no lo deseaste lo suficiente o no te da o sos tonto o etcétera. Pero digamos, eh, las posibilidades son infinitas y vos sos el responsable de tu fracaso. Entonces esa es una de las cosas más crueles además de todo esto. Y para no terminar queriéndonos pegar un tiro y dejando la carrera, digamos, por supuesto toda esta información puede, digamos, les puse en la placa, puede actuar como elemento de desmotivación. Si la escuela, como les digo, lo que hace es reproducir las desigualdades, si los hijos de obreros probablemente eh, terminan siendo obreros, para hacerlo de una forma muy sencilla, eh, digamos, ¿qué hacemos? Nada, nos quedamos de brazos cruzados, dice él, ante la potencia de las estructuras sociales. Bueno, no, hagamos esto que estamos haciendo ahora y seamos, como les digo siempre, muy críticos para que, digamos, la reflexión crítica tiene que ser parte propia del trabajo docente. Para que el trabajo docente sea, digamos, y para que el docente sobre todo sea un intelectual crítico y reflexivo y que puedan un poquito transformar esta realidad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y cualquier cosa igual seguimos charlando y debatiendo.